Escucha la naturaleza con Ornitronic. Entonces yo les voy a hablar sobre por qué difiere el canto de las aves en las Islas Marías y principalmente ese ejemplo de las Islas Tres Marías en el cual tuve la oportunidad de estudiar. Las islas siempre para los biólogos han sido un punto vital para poder entender todos los procesos evolutivos. Si nosotros recordamos desde la historia, cuando Darwin empieza a hacer sus viajes en el Beagle y que llega a las Galápagos y empieza a notar que los diferentes pinzones tenían diferencias morfológicas, en este caso en la forma del pico, y empezó a cuestionarse el por qué o a qué se debían estas características o estas diferencias, y concluyó que pues en realidad se debía a que las diferentes especies tenían que evitar, digamos, competir por los mismos recursos y que entonces se iban a ir especializando en explotar diferentes recursos. En este caso pueden ser semillas, insectos, flores, etcétera, ¿no? Y a lo largo del tiempo todo esto iba a generar una serie de diferencias que se iban a seleccionar y a partir de esa selección natural pues íbamos a tener una gran cantidad de especies o por lo menos diferencias significativas en varias especies. Luego, a partir de que Darwin nos hace poner atención en las islas, y no solo él, sino también otros investigadores contemporáneos, surgen algunas ideas sobre cómo explicar la distribución de los organismos. O sea, una cosa es no solamente saber dónde están, sino también preguntarnos qué fue lo que hizo que esas especies se distribuyan en donde actualmente están. Y un caso particular son las islas, porque las islas nosotros actualmente las dividimos en dos tipos, las de origen continental, que son estos fragmentos de tierra que se separan del continente y forman una isla. Y las otras son las islas de origen oceánico, las cuales son de origen volcánico y entonces a partir de esa actividad volcánica se va formando esta nueva isla. Pero hay una diferencia vital en cuanto a lo que serían las cuestiones biológicas y evolutivas. Si nosotros hablamos de un fragmento del continente que se separa, normalmente este fragmento ya posee una serie de biota, bueno, animales y plantas que ya habitaban en esa isla y que conforme pasa el tiempo, pues al estar aislados pueden ir generando especiación o formar nuevas especies. En el caso de las islas oceánicas, como es una isla que en realidad surge de la nada, vamos a decirlo así, pues no tiene nada de flora ni de fauna, así que poco a poco tienen que ir siendo colonizadas por especies provenientes de alguna fuente. Normalmente esta fuente pues es el continente o en algunos casos de algunos archipiélagos pueden ser algunas de las islas aledañas. Pero lo interesante es eso, que esto nos da pauta a investigar dos cuestiones muy interesantes, la dispersión y la vicarianza. Ambos podrían llegar a generar nuevas especies. Y esto es muy importante tenerlo como punto de partida para estudiar, digamos, los procesos evolutivos en las islas. Por ejemplo, Ernest Mayr, no, él trabajó mucho en las islas también, y él fue uno de los principales impulsores de las ideas de que el aislamiento reproductivo en gran medida era también reforzado por el aislamiento geográfico que presentaban muchas de estas poblaciones en islas. Y él, digamos que apoyaba fuertemente el que este aislamiento geográfico y reproductivo pues generara nuevas especies. Uno de los casos muy particulares o muy interesantes en las islas es que dependiendo de las características de la isla, nosotros también podemos tener una serie de diferencias ambientales. Es decir, hay veces que las islas, si son de origen, por ejemplo, volcánico, conforme va teniendo nuevas erupciones, el volcán va generando nuevas capas y entonces hay veces que también por algunos de los movimientos de las placas tectónicas se van elevando, van digamos, siendo cada vez más altas. Y esto tiene una implicación ecológica muy interesante. Si nosotros vemos ahí, digamos, arriba a la izquierda,
una pequeña imagen de una isla que en realidad no es muy alta y vemos que las nubes que están ahí, que representarían la humedad, pues en realidad esa humedad pasaría por encima de la isla sin realmente, digamos, afectarle o interactuar mucho con ella. Pero ¿qué pasa si la isla es más grande? Entonces las nubes chocan con ella y esa humedad se va quedando en las islas. Entonces podemos empezar a tener islas con más de un solo ambiente, ya no solamente pedazos de tierra áridos, sino que empieza a haber también diferentes tipos de ecosistemas o de hábitat en estas islas. Y podemos tener un caso como en el C, donde incluso tenemos zonas mucho más altas que incluso sobresalen ese nivel digamos, la altura de las nubes. Y entonces podríamos tener todavía una mayor cantidad de hábitat. Todas estas diferentes características ecológicas pues también repercuten en las especies que van a estar habitando ahí, no solamente, digamos, en las características de temperatura o humedad o precipitación, sino también en qué especies puedan habitar ahí, qué especies de plantas y por lo tanto qué especies de frutos o qué especies de insectos que dependan de algunas de estas plantas y así sucesivamente. Va a generar una serie de diferencias tanto ecológicas como morfológicas. Si nosotros vemos, por ejemplo, que son los mieleros de Hawái, este es un grupo donde también se ha visto una gran variedad en las formas de pico e incluso de colores, pero vamos a enfocarnos en el pico y esto tiene que ver mucho también con el tipo de recursos que explotan, ¿no? Entonces, en las islas de Hawái es también un archipiélago, hay varias islas. Muchas de estas especies también van cambiando de isla a isla. Bueno, o sea, las diferentes especies, hay unas especies en una isla, otras especies en otras, y entonces también las diferencias morfológicas se van dando en las diferentes islas. Esto nos habla de que muchas de las especies se van a lo largo del tiempo adaptando o cambiando dependiendo de las necesidades y la disponibilidad de recursos. Y entonces esto también nos va dando unas cuestiones evolutivas muy interesantes. Si nosotros vemos a escala global, digamos, la tendencia general o lo que podemos observar en islas es un alto número de especies que nosotros llamamos endémicas. Las especies endémicas son especies que se distribuyen en un área y nada más. Esta área, cuando nosotros lo definimos a una isla, pues se vuelve un área, digamos, rica en especies únicas. Y esto de por qué son especies únicas tiene mucho que ver con estas cuestiones ambientales, ecológicas y desde luego el tiempo que han pasado aisladas. Si nosotros vemos toda esta, digamos, cantidad o diversidad, no solamente en aves, sino también en muchos otros grupos de plantas, insectos, mamíferos, etcétera, mucho se debe a las diferencias genéticas. Si nosotros analizamos genéticamente una población, podemos ver que hay ciertas variaciones. Estas variaciones son el resultado de mutaciones. En algunos casos, algunas de estas mutaciones pueden llegar a fijarse en la población por lo que se conoce como deriva génica, es decir, que simplemente al azar pueden llegar a estar presentes en una población, pero también podemos tener eventos de migración. Si nosotros hablamos de una isla que está, vamos a decir, relativamente cercana geográficamente al continente o alguna fuente aportadora de individuos, entonces puede haber mucho intercambio de individuos y las poblaciones en general también podrían llegar a tener cierto flujo génico, es decir, que algunos de los miembros que llegan del continente a las islas están teniendo descendencia con los, digamos, residentes de las islas, o bien podría darse también el caso inverso, que algunos miembros de las islas logran llegar al continente y reproducirse con las poblaciones locales. Entonces, de esa manera, las variantes genéticas de una u otra población pueden pasar de una a la otra. Otro de los casos que nosotros podemos tener es lo que se conoce como el efecto fundador. El efecto fundador quiere decir que en algunas ocasiones hay algunos movimientos de, digamos, unos individuos a formar una nueva colonia o una nueva población.
Sin embargo, esto no siempre es por un número grande de individuos, sino algunos cuantos son los que logran, digamos, llegar. Si pensamos, por ejemplo, en Hawái, que es una isla bastante lejana a cualquiera de los continentes, pues podríamos decir que difícilmente muchos individuos de una especie llegarían. Sin embargo, muchas de esas islas están pobladas por diferentes especies. Quiere decir que de alguna u otra forma, aunque son islas de origen volcánico, es decir, islas oceánicas, han tenido procesos de colonización y muy probablemente han sufrido este efecto fundador. La cuestión con este efecto fundador es que como solo unos cuantos individuos llegan a colonizar, quiere decir que entonces no tienen o no necesariamente llevan toda la variación genética o morfológica que podríamos ver en la población, digamos, fuente o aportadora. Entonces, a partir de esta submuestra, empieza a formarse la nueva colonia y por lo tanto sería como una muestra sesgada. Si nosotros vemos que estas nuevas islas, usualmente por diferentes situaciones, ya sea por la edad de la isla, la cercanía, las condiciones ambientales, etcétera, las corrientes marinas, normalmente tienen un clima ligeramente distinto al continente. Y esto somete a estos individuos que las colonizan a diferentes presiones de selección que van generando diferencias morfológicas. Hay una cosa que se conoce como la regla insular, que tiene que ver con el tamaño corporal de los individuos que van a llegar a estas islas. Y curiosamente ocurre en dos sentidos. Hay veces que los individuos, si son de una especie pequeña, cuando llegan a la isla y no hay competidores, pueden llegar a tener un tamaño o a desarrollar un mayor tamaño corporal a lo largo de generaciones. Y cuando comparamos nosotros a los individuos de las islas con los del continente, pues notamos que en realidad unos son más grandes que otros. A veces podemos tener el caso opuesto, donde los que llegan a las islas se vuelven más pequeños que sus contrapartes continentales. Esto también se ha sugerido que puede ser por la disponibilidad de recursos o a veces también por la presencia de muchos depredadores. Quizás es más fácil conseguir más alimento si tienes un menor tamaño, o quizás ese menor tamaño es a consecuencia de una escasez de alimento, ¿no? Sin embargo, veíamos que también la dieta puede cambiar. O sea, no necesariamente va a haber exactamente las mismas especies de plantas o insectos en la isla que en el continente. Muchas veces tienen una menor diversidad. Y esta menor diversidad, pues bueno, también somete a las especies, en este caso a las aves, a una dieta distinta. Y entonces tienen que adaptarse a estas nuevas, digamos, disponibilidades de recursos para poder sobrevivir. En algunos casos puede haber modificaciones en el pico, ya sea en la forma, en el tamaño, para poder explotar los pocos recursos que hay y quizás no competir con algunos miembros cercanos o incluso miembros de la misma especie. Otra de las propuestas recientemente es para termorregular. En el caso particular de las aves, el pico les sirve como una especie de radiador. Si ustedes ven ahí la imagen, vemos que el pico está mucho más rojo que el resto del cuerpo. Esto quiere decir que hay más calor en esa área. Y esto aparentemente les sirve como una estrategia para perder calor. Normalmente, si nosotros hablamos de mamíferos, una de las formas en las que termorregulamos o perdemos calor es a partir de sudar. Pero sudar en gran medida, pues, hace que perdamos mucho líquido. ¿Qué pasaría si nosotros nos encontramos en un área donde el líquido, o en este caso el agua dulce, es un recurso limitado, como normalmente pasa en las islas? Entonces, una mejor estrategia sería quizás tener un pico más largo para poder enfriarse mejor en lugar de tener que perder agua, ¿no? Si nosotros vemos diferencias no solamente morfológicas o genéticas, sino que también a veces en la forma en la que se comportan los organismos, esto puede deberse también a diferentes causas. Una de ellas es que haya lo que nosotros llamamos una como mutación o innovación. Esto quiere decir que
quizás algunos de los miembros que colonizaron esta isla desarrollaron o inventaron una nueva conducta, ya sea, puede ser un baile de cortejo, puede ser un nuevo canto, una nueva sílaba, puede ser quizás una nueva forma de explotar algún recurso, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que son cosas nuevas pueden ser innovaciones y digamos que más o menos se darían análogamente a lo que sería una mutación en genética. Pero también el aprendizaje puede tener algo que sería como equivalente a la deriva génica. Cuando muchas de las aves que presentan un aprendizaje, es decir, que tienen que aprender su canto de los padres o de algún tutor, que puede ser algún vecino o miembro de la especie, a veces cometen errores. Y estos errores, digamos que van siendo como una especie de teléfono descompuesto. A lo largo de muchas generaciones, estos errores se vuelven tan grandes que en realidad pues ya el mensaje o lo que inicialmente era una forma de canto o de sílaba, pues ya es totalmente distinto de lo que fue hace varias generaciones atrás. Pero como el cambio ha sido relativamente gradual, pues entonces se ha ido fijando. Hay ocasiones en que también una innovación puede fijarse relativamente rápido si es que es seleccionada, digamos, a favor por parte de las hembras. Si nosotros hablamos de migración, al igual que en las otras características genéticas, muchas de estas cuestiones como el canto, cuando son aprendidos, si llega un miembro proveniente, digamos, vamos a decir en las islas, que llega un miembro del continente, probablemente está trayendo esas sílabas o ese canto y es distinto a lo que se conocía en las islas. Entonces, probablemente algunos de los individuos jóvenes de las islas puedan escucharlo y aprender esas sílabas, ¿no? Entonces, a partir de esta migración puede haber también algo que nosotros conocemos como un flujo cultural. Entonces, van pasando estas sílabas, estas notas o estos cantos de una población a otra. Y también puede darse en ambos sentidos, no solamente del continente a la isla, sino de la isla al continente también. Aquí el efecto fundador en las cuestiones conductuales y particularmente el canto sería si nosotros escuchamos el canto de un ave, en muchas especies este está compuesto por diferentes notas o sílabas. Pero ¿qué pasa si aquellos individuos que llegan a formar esta nueva colonia o nueva población no tienen todavía todo el repertorio de la población de la cual provienen? Es decir, que tienen también solamente unas cuantas variantes. Entonces, a partir de ese repertorio reducido, se tiene que volver a formar un nuevo canto en esa población. Y a veces lo que vemos que ocurre en las islas es que repiten varias veces una misma sílaba o bien hacen unos cantos que son relativamente más sencillos en comparación con los del continente. La selección sexual puede también favorecer, ya sea, digamos, positiva o negativamente, la existencia de algunas de estas nuevas características. Supongamos que una mutación, una nueva sílaba, le gusta mucho a las hembras, entonces probablemente esto represente una ventaja para que tenga una mejor adecuación, es decir, que pueda dejar más descendencia ese individuo. Entonces seguramente esta característica va a ser seleccionada a favor. Pero ¿qué tal si esa sílaba es todo lo opuesto? Que no les gusta o bien que es tan distinto que ya ni siquiera se da este reconocimiento específico, es decir, que los miembros de su propia especie ya no lo reconocen a partir del canto y entonces tiene mucho más trabajo o dificultades para poder aparearse. Entonces, esto va, digamos que seleccionando en contra a esas mutaciones. Finalmente, también podemos tener selección natural. La selección natural sería como estos sonidos viajan en estos diferentes ambientes. Hay veces que quizás las aves pueden emitir unas ciertas frecuencias o unas ciertas notas, pero que estas no viajen relativamente bien en estas nuevas condiciones ambientales que están en la isla. Entonces, normalmente irían perdiéndose. ¿Cómo es que afectan estas condiciones ambientales a los cantos?
Nosotros en general podemos hablar que las altas frecuencias tienden a ser mucho más propensas a degradarse o a verse afectadas por las condiciones atmosféricas como la temperatura y la humedad. Normalmente, cuando hay una alta humedad, esto lo que hace es favorecer la transmisión del sonido. Entonces, si hay una alta humedad, digamos que podríamos tener frecuencias altas y bajas sin tanto problema. Pero si no la hay, entonces esas frecuencias altas tenderían a desaparecer en esa población. Pero además nosotros también tenemos que considerar que la temperatura puede influir en la transmisión del sonido. Lo curioso es que la temperatura a veces actúa, digamos, en conjunto con la humedad. Normalmente la temperatura afecta a la transmisión dependiendo de la humedad del entorno y además de la frecuencia que se emitió. Si es una frecuencia alta o baja, pues esas mismas condiciones de temperatura y humedad le van a afectar de diferente manera. Entonces, nosotros podemos ver que el sonido viaja más rápido en un aire tibio, ¿no? Tibio, tampoco tan caliente, no quiere decir que va a viajar muy rápido, simplemente es un poquito como se acelera. A veces estos cambios son relativamente como imperceptibles, ¿no? Pero hay veces que algunos organismos tienen una mayor sensibilidad a ciertos cambios que nosotros quizás ni podemos percibir. Entonces, si nosotros vemos cómo se degrada o cómo cambia el canto de un ave que está cerca del suelo, podemos ver que justo en el suelo, al incidir los rayos del sol en él, genera, digamos, una onda calórica que va subiendo. Y esto hace que también ese sonido que viaja a través de este medio, pues se desvíe y en lugar de transmitirse, digamos, un poco recto, lo que hace es como que rebotar hacia arriba. Y esto va a generar algo que se conoce como una zona de sombra. En algunos casos, algunas aves lo que hacen para evitar esta zona de sombra es simplemente cambiar su conducta. En lugar de cantar o emitir sus vocalizaciones en el suelo, lo que hacen es subirse a algún árbol, a alguna percha, en la cual pueden estar más arriba y por lo tanto su sonido, su vocalización, pueda viajar a una mayor distancia. Pero no necesariamente ocurre así. Hay veces que también esos cambios se dan en las frecuencias. Entonces, ¿qué frecuencia viajaría mejor? Normalmente las frecuencias bajas tienen una mejor transmisión, sobre todo cuando se dan este tipo de situaciones de altas temperaturas, etc. Pero también hay ocasiones en que algunas frecuencias, si no son lo suficientemente bajas, pueden llegar a generar un cierto rebote. Y entonces, cuando chocan con los obstáculos como troncos, piedras, hojas, etc., y si el canto está siendo emitido por el mismo individuo, es probable que las mismas ondas que emitió al principio y las de la segunda parte del canto empiecen como que a interferir y chocar entre sí. Entonces, esto degrada su vocalización. Una forma de, digamos, de evitarlo sería o emitiendo frecuencias un poco más altas, tampoco sin ser muy altas para que no vuelvan a degradarse, o bien frecuencias muy bajas. Sin embargo, emitir frecuencias muy bajas no siempre es tan fácil, y en especial para aves, sobre todo pequeñas, ¿no? Que hay una limitación física y normalmente los organismos más grandes tienden a emitir frecuencias más graves y los organismos más pequeños tienden a emitir frecuencias más agudas. Entonces, hay un cierto límite y esto va a generar un cierto balance. Si nosotros vemos esta gráfica, ahí podemos ver que incluso en las diferentes alturas hay algunas frecuencias que presentan una mayor o menor atenuación. Si nos vamos a las frecuencias muy altas, pues bueno, ahí no hay mucho que hacer, se degradan mucho, pero también si bajamos bastante por abajo de 100 Hz, otra vez la curva como que empieza a crecer. Y esto quiere decir que, bueno, pues esas frecuencias muy bajas tienen también una buena transmisión. Pero en general, digamos que se van a mantener en un rango medio, que es lo que podemos encontrar en la mayoría de las aves. Algo que también les va a influir es la estructura de la vegetación. Si nosotros vemos
por ejemplo, cómo cantan o en qué frecuencias cantan las aves de un ambiente cerrado como una selva o un bosque, pues en general tienen frecuencias más graves, porque estas frecuencias graves pueden, digamos que, sobrepasar estos obstáculos y aunque el sonido puede llegar a degradarse un poco, la señal llega. En el caso de las frecuencias agudas, el sonido o la señal ni siquiera llega, choca con estos obstáculos y rebota. Entonces, esta puede ser una estrategia para comunicarse en ese tipo de ambientes. Normalmente en los ambientes cerrados, lo que también podemos encontrar mucho son algo que se conoce como modulaciones rápidas, es decir, los trinos. Algunas notas que suenan muy seguida una detrás de otra. Este tipo de elementos son raros o escasos en las selvas o lugares con vegetaciones densas. Entonces, esas dos estrategias pueden ayudar a comunicarse mejor en el ambiente. Y finalmente el aislamiento geográfico, que tiene que ver también mucho con este tamaño de repertorio y lo que veíamos de migración. Nosotros ahí en el caso de A podemos ver cómo si tenemos nuestro continente y la isla, puede ser algo bastante complicado llegar a colonizar a la isla. Por lo tanto, la migración va a ser, digamos, relativamente baja y normalmente vamos a tener un efecto fundador marcado. Y si esto lo sumamos con el tiempo de divergencia, es decir, el tiempo que han permanecido aislados estas poblaciones del continente y las islas, pues también, si es mucho el tiempo, da más oportunidad a que se vayan generando estas diferencias. Si nosotros tenemos otro tipo de modelos, como en el número 2, donde tenemos una serie de islas, que las islas más cercanas tienen una mayor tasa de migración que las islas más lejanas, digamos, con respecto al continente, pues lo que esperaríamos es que conforme más cercano al continente estén, más se parezcan. Y la isla C sería la que se parece menos al continente, aunque puede tener bastante flujo quizás con la isla B. Así sucesivamente podemos tener un montón digamos, de modelos en los cuales podría ser que quizás no lleguen directamente a la isla más cercana y hagan ese viaje directo a la isla más lejana, etcétera. Podríamos complicarlo de todas las posibilidades que hay, pero normalmente trabajaremos con los modelos, digamos, más sencillos. Cuando nosotros vemos todo esto en conjunto, podemos hablar de algo que se conoce como la ventana acústica y también con algo que se propuso como el sensory drive, que es una forma en la cual las especies más o menos se adaptan a estas diferencias. Si nosotros vemos la ventana acústica, que es esa figura de abajo, ahí vemos un poco cómo se están repartiendo el espacio acústico en el cual se pueden comunicar las especies. Normalmente las partes bajas o las frecuencias bajas están ocupadas por el ruido de fondo, que puede ser el oleaje del mar, el viento con las hojas, quizás en zonas urbanas, pues el tráfico de las ciudades. Y hacia el otro extremo, hacia la derecha, podemos ver las zonas de, digamos, frecuencias muy altas, que normalmente en muchas de las zonas tropicales están ocupadas por los insectos que nosotros conocemos como cigarras o chicharras, que también producen un sonido muy fuerte, que normalmente pues también podría enmascarar muchas de las otras señales. Entonces, en medio tenemos lo que sería como el espacio acústico relativamente disponible, pero dentro de ese espacio acústico vamos a tener nosotros un óptimo. Ese óptimo sería lo que está en verde. Nosotros podemos ver quizás una especie que llega a una nueva isla en la cual pues está disponible todo este espacio, pero está fuera de su espacio, digamos, óptimo. Entonces lo que esperaríamos es que gradualmente se ajusten y puedan estar dentro de ese espacio óptimo, que además esté dentro de sus límites fisiológicos. También podría ser que nosotros, aunque estemos dentro de ese espacio óptimo, podamos movernos dentro de él. Quizás las condiciones en esta nueva área nos hagan que esa otra parte de transmitir nuestro mensaje. Entonces, a lo largo de mucho tiempo,
por eso es importante este aislamiento, podríamos nosotros llegar a ver diferencias significativas entre una y otra población, ¿no? Es decir, entre las islas y el continente. Entonces, teniendo esto como referencia, yo me pregunté, ¿qué pasaría en las Islas Tres Marías? Las Islas Tres Marías se ubican más o menos a la mitad de la costa del Pacífico mexicano, frente a las costas de Nayarit, más o menos a unos 132 kilómetros. Esto frente a las costas de San Blas. Es un archipiélago de origen volcánico que, de acuerdo a, digamos, la evidencia estratigráfica, aparentemente emergieron hace 120,000 años. Entonces, esto nos da digamos, un límite de hace cuánto pudieron haber llegado las especies ahí como máximo, ¿no? O sea, no podían llegar antes porque estas islas no existían. Entonces nos da un buen punto de partida para poner a prueba nuestras hipótesis. El punto más alto de estas islas se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar y es un archipiélago que consta de 4 islas, pero principalmente María Madre, María Clofas y María Magdalena son las que tienen un tamaño, digamos, considerable. En realidad la isla San Juanito es muy, muy pequeña y tiene un tipo de vegetación muy árido, en la cual pues no podemos tener propiamente las mismas especies que en el resto de las islas. Ahí en el círculo amarillo está la ubicación de las Islas Tres Marías. Yo me di a la tarea de investigar cómo fue, digamos, la costa o la línea de costa de este oeste del Pacífico mexicano. Aquí lo vemos en la actualidad, donde está a 130, sí, aproximadamente 130 kilómetros de distancia. Pero esto fue la costa del Pacífico mexicano durante el Pleistoceno, es decir, desde 2 millones de años para acá, ha habido una serie de cambios en el nivel del mar que han sido cíclicos, periodos glaciales e interglaciales. Entonces las islas han estado, digamos, cerca y lejos del continente. Cuando están así en su punto máximo, aquí es cuando desciende el nivel del mar aproximadamente 100 metros, lo que podemos ver es que la distancia entre las islas y el continente se reduce a unos 25 a 30 kilómetros de distancia, lo cual es una distancia relativamente corta como para que las especies puedan migrar de un sitio a otro. Estas son las especies que yo estudié, son el cardenal norteño o Cardenalis cardinalis, el virio dorado o virio hipocrisius, la calandria de dorso rayado, Icterus pustulatus, y el Turdus rufopalliatus, que también se conoce como primavera o zorzal dorso canela. Estas especies son bastante comunes en el oeste mexicano y además tienen también poblaciones en las cuales se ha encontrado diferencias genéticas entre las islas y el continente. Lo que yo quise estudiar fue ver cómo estas diferencias genéticas, morfológicas, en la ecología y el aislamiento geográfico podían influir en las diferencias de los cantos de estas especies. Lo primero que hicimos fue estudiar la parte genética con algo que se conoce como filogeografía comparada. Este es el artículo que publicamos al respecto y del cual nada más voy a extraer algunos de los datos más relevantes para esta plática. Entonces, las preguntas que queríamos responder era ¿qué población está más relacionada con las Islas Tres Marías? Luego, ¿cómo pudo haber sido la colonización de estas islas? ¿Cuándo ocurrió? Y si fue un evento simultáneo o independiente. Entonces, los tiempos de divergencia nos dicen, aquí también podemos ver qué qué población está más relacionada con quién. Nos dicen que en general las poblaciones de las Islas Tres Marías, de las 4 especies, empiezan a tener una diversificación hace 120,000 años, lo cual coincide con el tiempo en el cual las islas se originaron. Y muchas de ellas tienen como la población hermana a las especies o las poblaciones que están en el oeste del Pacífico mexicano. Si nosotros vemos lo que ocurre en una red de haplotipos nos sirve para ver justo qué tanto se parecen las secuencias genéticas de las diferentes poblaciones.
Aquí lo que vemos en amarillo son las poblaciones de las Islas Tres Marías y en verde están las poblaciones del oeste mexicano, que sería en este caso el noroeste, que estaría conformado por Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Prácticamente en todas ellas, las Islas Tres Marías son el grupo más cercano a este oeste, bueno, noroeste mexicano, lo cual concuerda mucho con esta cercanía geográfica que veíamos hace rato entre las islas del continente. Cuando nosotros analizamos la diversificación simultánea, lo que encontramos fue que efectivamente es mucho más probable que haya sido un solo evento de colonización hacia las islas a que cada una de estas especies haya llegado en diferentes tiempos. Entonces, esto nos está, digamos, dando cierta evidencia de que seguramente las islas fueron colonizadas hace 120,000 años por las 4 especies de estudio. Luego analizamos la variación acústica y para ello obtuvimos 160 grabaciones, tanto de las bibliotecas de sonidos como grabaciones hechas directamente en campo. Esto gracias al apoyo del Museo de Zoología, de la gente de Cornell y del Grupo de Conservación de Islas, GESI, que pudimos ir a muestrar en toda esta parte. Obtuvimos en realidad 21 grabaciones de cardinales, 40 de icterus, 31 de turdus y 68 de virio, de las cuales medimos 2,229 sílabas. Para esto utilizamos 2 programas muy comunes en bioacústica, que sería Raven y ahora Warbler. Y para ver cómo estaban los tamaños de repertorio entre las islas del continente, lo que hicimos fue una clasificación de las diferentes sílabas. Luego tratamos de hacer o de ver qué tan bueno era nuestro muestreo de sílabas a partir de unas curvas de acumulación y rarefacción. Y después estandarizamos nuestro muestreo con digamos, al mínimo de cobertura, es decir, un porcentaje. Cuando nosotros llegábamos al 80% en alguna población o veíamos de todas las poblaciones cuál era el mínimo, siempre y cuando este mínimo estuviera por arriba de la mitad, es decir, arriba del 50%, tomábamos eso como pauta para hacer comparables nuestros tamaños de repertorio. Si no, evidentemente, pues habría un sesgo por el tamaño de muestra. Entonces, una vez que teníamos esto, lo que encontramos fue que el repertorio para cardenales fue igual entre las islas y continente. El caso de turdus fue 3 veces mayor en el continente que en las islas, es decir, estaba muy reducido en las islas. Y para virio hipocrisios, en las islas fue ligeramente mayor que en el continente. Lamentablemente para Icterus postulatus, nuestro muestreo de las islas no fue suficiente como para hacer este análisis, pero bueno, más o menos, digamos, de forma visual, vemos que aparentemente no hay diferencias tan grandes entre las islas y continente en esta especie. Cuando nosotros vemos qué sílabas comparten entre las islas y continente, encontramos que muchas de las sílabas en cardenales y en virio se comparten tanto en las islas como en el continente, pero no así para turdus, es decir, el repertorio de turdus no solamente es menor, sino que es también muy distinto de lo que podemos escuchar en el continente. En cuanto a las medidas morfológicas, nosotros medimos el largo, alto y ancho del pico y el tarso y la cuerda alar para controlar, digamos, el tamaño corporal y ver realmente si los picos eran más grandes significativamente con respecto al continente. Y lo que obtuvimos fue una medida, digamos, ya ajustada por el tamaño corporal, con la cual obtuvimos un volumen. Encontramos diferencias significativas en el tamaño del pico solamente para cardenales y turdus rufopalliatus, es decir, que sí tienen en las islas un pico mucho mayor que en el continente. Luego hicimos una relación entre ese tamaño corporal y las frecuencias del canto, las frecuencias que normalmente están relacionadas con este tamaño corporal, que serían la frecuencia dominante, la frecuencia mínima, la frecuencia máxima y el intervalo de frecuencias que están usando para comunicarse. Y en general observamos que los individuos de mayor tamaño emiten frecuencias más bajas. Esto también está, digamos, bastante relacionado con lo que se esperaría en, digamos, forma general. En cuanto a las medidas ambientales para saber cómo eran las condiciones entre las islas y el continente, nosotros lo que tomamos fueron las variables de temperatura y precipitación de las variables que están en WorldClim y obtuvimos el valor para cada una de las localidades.
Luego comparamos si había diferencias en la temperatura y la precipitación, tanto en las islas como en el continente, y en general observamos que las islas tienen una menor temperatura y además tienen una menor variabilidad en la temperatura durante la temporada de lluvias. Elegimos la temporada de lluvias porque es la temporada en la cual cantan primordialmente las aves. Y también en cuanto a la precipitación, nosotros encontramos que las islas tienen una menor precipitación que el continente, es decir, son un poco más frías y un poquito más áridas. Luego, para analizar todos nuestros datos en conjuntos, utilizamos una estrategia que se conoce como modelos de efectos mixtos, porque teníamos múltiples medidas que venían de diferentes individuos en diferentes especies y además teníamos varias medidas para cada individuo, es decir, diferentes notas. Así que eso lo agregamos como un efecto aleatorio. Lo que hicimos fue empezar con el modelo más complejo e ir eliminando las variables que no eran significativas hasta tener nuestro mejor modelo. Y el resultado fue que para la frecuencia dominante máxima y el intervalo de frecuencia, tanto el aislamiento geográfico como el tamaño corporal son factores muy importantes para entender esta diferencia entre islas y continente. En realidad, las islas emiten, o las poblaciones de las islas emiten cantos a una menor frecuencia y además su intervalo de frecuencias es mucho más reducido. En el caso de la frecuencia dominante, lo que observamos es que los individuos de picos más grandes y mayor tamaño también emiten sílabas con menores frecuencias. Esto está de acuerdo a lo que se esperaría. Y además vimos que tanto la humedad como la temperatura afectan a las vocalizaciones. Entonces, si las áreas eran frías y húmedas, las especies presentaban menor frecuencia. En el caso de la frecuencia mínima, también encontramos que los individuos de menor tamaño tenían una menor frecuencia. Y cuando las condiciones ambientales fueron aumentando, más húmedas, también iban aumentando. Esto tenía que ver con precisamente estas cuestiones de transmisión del sonido. Entonces, de forma general podemos ver que hay diferencias genéticas entre las poblaciones de las Islas Tres Marías y la costa de México, que esta colonización ocurrió simultáneamente hace 120,000 años y que hay diferencias morfológicas en el pico, al menos para dos especies, cardinalis y turdus. Además, las temperaturas y humedades son menores en las islas con respecto al continente y que también tenemos que las frecuencias están relacionadas con el tamaño corporal y el tamaño del pico. Finalmente, en cuanto al repertorio, podemos encontrar que las poblaciones de las islas tienen el mismo tamaño de repertorio en cardenales y algo muy similar en virio, pero en turdus lo que nos sugiere es probablemente una divergencia previa o bien un posible efecto fundador. Y finalmente, pues bueno, la morfología y las condiciones ambientales son los factores más importantes, no tanto así la diferencia genética. Eso sería todo, les agradezco. Quiero agradecer también a GESI, a CONACYT, de GAPA, al posgrado y a Cornell, y a todos los que nos están escuchando en esta transmisión.